Bienvenidos a Transformados Podcast. Bueno, bienvenidos a un capítulo más. Queremos darle la bienvenida a todas las personas y al mismo tiempo agradecerles por su participación, por estar al tanto de todos nuestros videos y esta saga que hoy culminamos con ella, que son los testimonios para que nos conozcan, para que sepan quiénes somos, de dónde venimos, cómo ha sido nuestra vida cristiana y en algunos de nosotros cómo ha sido nuestra vida incluso sin Cristo. Pero hoy tenemos algo muy especial, tenemos un testimonio que lo dejamos para lo último. Por ahí dicen que lo mejor se deja de último. El testimonio de hoy viene con una monedita de oro y es, o más bien, voy a introducirlo con esta pregunta: ¿cuántos quisieran saber qué es ser hija o hijo de pastor? ¿O qué es nacer en una cuna cristiana? Pues el día de hoy nuestra hermana Jessica y esposa mía y al mismo tiempo la hija de nuestro pastor nos va a contar y nos va a responder todas esas preguntas. Jessica, por favor, todo tuyo. Qué introducción la que me diste, pero bueno. Pues la verdad, para hablar de mi testimonio, de mi vida como tal, debo nombrar 4 etapas importantes. Considero que esas 4 etapas son las que marcaron como tal, como lo que quiero contarles el día de hoy. La primera etapa es, como bien lo dijo José, yo nací, siento que fue en un hogar privilegiado, ¿sí? Porque fue en cuna cristiana. Para los que de pronto no saben qué es cuna cristiana, qué quiere decir, es que cuando la persona nace, pues nace en un hogar que ya conoce a Cristo. Afortunadamente, digo afortunadamente porque pues eso me ayudó y me sirvió muchísimo, pues ya más adelante lo van a poder comprobar. Y mis padres y mis hermanos en ese momento estaban muy juiciosos en la iglesia, muy juiciosos siguiendo a Cristo. Y esto fue de gran importancia y un fundamento bastante fuerte para mi vida como tal, porque fueron las bases cristianas, esto formaron unas bases cristianas sólidas en mí. De hecho, yo recuerdo muchísima parte de mi niñez fue pues en la iglesia. Tengo muchísimos recuerdos en la escuelita dominical, bastantes recuerdos. De hecho, pues de una u otra reunión nuestro pastor ha contado incluso travesuras que llegué a hacer en la iglesia, correr o cosas así. Entonces, pues bueno, sí crecí como tal en este entorno y siento que me sirvió bastante, siento que fue algo importante para mi vida. La segunda etapa es la etapa de la adolescencia, ¿sí? Yo siento que la etapa de la adolescencia marca muchísimo al ser humano como tal. Y siento que en la etapa de la adolescencia se viven muchísimas cosas. Pues de hecho, pues si algún padre de familia está viendo nuestro podcast, yo sé que ellos mismos podrán ser testigos. Ellos pueden decir lo que la adolescencia es una etapa bastante difícil. Y es una etapa donde el niño pasa ya como precisamente a empezar a querer probar cosas, a querer saber cosas, se siente de pronto dueño de su vida, quiere tomar decisiones, bueno, muchas cosas se viven en esta etapa y precisamente pues no fui la excepción. Yo también viví muchos momentos y muchas cosas en esta etapa. Algo que me marcó mucho fue el ambiente en el colegio. Como yo les decía, pues yo nací siendo cristiana, en un hogar cristiano, pero en el colegio se vivió otro ambiente. Ya allí empecé a conocer, ya no estaba solamente en la iglesia, sino que ya, bueno, estaba en otro entorno, otro ambiente, el ambiente donde los niños, bueno, uno empieza a ver como que sí, que esto, que lo otro, que la invitacioncita. Estoy hablando ya en una época donde, por ejemplo, yo estudié mi secundaria en un colegio de mujeres, solo mujeres, entonces por ende, pues cuando llega la etapa de los 15, pues uno tiene muchas invitaciones. Y recuerdo que en esta etapa, la verdad, sinceramente, solamente fui a 2 reuniones de 15 años de unas amigas del grupo como tal que tenía, pues solamente fui a 2. De hecho, a uno recuerdo que fui porque invitaron a todo mi hogar como tal, porque pues éramos bastante, nos conocíamos ambas familias, entonces invitaron y fui con mi mamá y mi hermana. Entonces, pues bueno, por allí, y de hecho nos vinimos súper temprano.
Fui a otra que también fue una reunión, una comida, algo muy sencillo. Cuando pues se emprendió la fiesta, por así decirlo, de una me fui. Recuerdo mucho una anécdota, pues aquí hablando un poquito, y fue para unos 15 de que yo iba a ir, supuestamente estaba arreglada y todo, ya iban por mí. Cuando estaba allí y no recuerdo bien qué pasó, pero sí sé que mi papá no me dejó. A último minuto no me dejó ir. Y recuerdo que llegó el taxi con una amiga a recogerme y yo le abrí la puerta y le dije, pues incluso entre lágrimas le dije, no, yo no puedo ir, no me dejaron. Ya estaba vestida y todo. Para muchos quizás puede ser algo drástico, ¿no? Pero al día de hoy agradezco porque, quién sabe, no sé qué pudo haber sucedido, pero pues de algo Dios me pudo haber librado. Entonces son situaciones que en el momento uno no entiende, pero pues después uno puede decir, bueno, por algo tuvo que haber sucedido y así sucedieron. Entonces, la verdad, como les decía, sin las bases sólidas que formé en mi niñez, ese fundamento, esas bases cristianas, sinceramente yo creo que no, esta etapa me hubiese podido afectar muchísimo. Me hubiera podido afectar muchísimo, pero la clave para mí para afrontar la etapa de la adolescencia fue precisamente lo que me enseñaron en casa, esas bases cristianas. Siento que marcaron y me ayudaron muchísimo. Y me ayudaron a tomar decisiones que más adelante, precisamente, a abrir la otra etapa que les contaba al inicio, y es la etapa que yo la nombro como el fortalecimiento espiritual. En esta etapa fue cuando precisamente, pues ya en ese momento, más o menos por ahí a los 13 años, es cuando mi papá acepta ese llamado, porque pues él desde muchísimo tiempo antes tenía el llamado de Dios a ser pastor, pero ya era el tiempo, y más o menos sí, como entre 12 13 años es cuando mi papá pues inicia el ministerio pastoral, abriendo obra. Entonces, en esa etapa, claro, yo venía como tal de ese proceso de la adolescencia y todo, y me encontraba en un momento donde, pues, como que no sabía qué hacer, ¿sí? Mi papá estaba abriendo obra y todo el proceso, y yo estaba con él. Para ese entonces, la verdad, mi mamá y mis dos hermanos ellos se alejaron por situaciones y por cosas que sucedieron. Ellos se distanciaron de los caminos de Dios, que esperamos que, bueno, mi mamá luego regresó, pero bueno, mis hermanos esperamos que en un futuro lo puedan hacer, que no sea muy lejano, pero en ese tiempo estaba prácticamente mi papá y pues estaba yo con él, apoyándolo. Allí él me vio a mí como, él dice que yo fui como un apoyo para él en ese entonces. Porque claro, ellos estaban alejados, la otra parte de mi familia, mi mamá, mis hermanos estaban aparte, ¿no? Entonces, yo me sentía que estaba dividida, ¿sí? En ese momento porque claro, estaba mi papá, apoyarlo a él, estar con él, asistir a él con las reuniones, pero por otro lado estaba pues mi mamá, mis hermanos, porque aparte pues también con mis hermanos una muy buena relación con ellos. Y yo, mi hermana también, yo recuerdo que mi hermana lo que ella hacía, pues yo quería también hacerlo, claro, era como mi ejemplo, pues a seguir. Y fue muy difícil, yo recuerdo que fue muy difícil porque había días, por ejemplo, que era ir a la iglesia con mi papá o ir con mi mamá, porque de hecho pues mi mamá iba mucho todavía va mucho donde mi abuela, y allá pues era el lugar donde nos encontramos todos los primos y todo, y claro, éramos todos pequeños, entonces yo quería ir allá a jugar con ellos. Y de hecho, pues era acá también un ambiente un poquito pesado, pero no sabía, entonces no sabía qué hacer, estaba siempre en esa situación. Y empecé a sentir un poco como de obligación, ¿sí? Yo creo que era como una obligación moral. Responsabilidad. Como una responsabilidad de no dejar solo a mi papá, ¿sí? Yo siento que fue eso, yo siento que fue como que me sentía como obligada moralmente a asistir, porque mi papá no nos obligaba, ¿no? Yo recuerdo que al inicio, cuando pues yo estaba pequeñita, sí me acuerdo que mi papá era un poquito estricto y vámonos todos a la iglesia, ¿sí?
Pero cuando ya le empezó a entender de que no es obligar y todo, bueno, en el camino, en el proceso, ya para la etapa cuando les cuento de la adolescencia, pues ya cuando no obligaba ni nada, y ni nada por el estilo, no ejercía presión, pero igual yo sentía presión, aunque él no lo hiciera, yo lo sentía, no sé, creo que era como más bien como eso, como no dejarlo, porque pues estaba en ese proceso él también de abriendo obra. Claro, y porque usted veía que nadie más lo Exacto. apoyaba. Ujú. ¿Y usted cómo hizo como para afrontar eso? Pues yo creo que la verdad fue precisamente lo que les comentaba hace un poco, que fue el fortalecimiento espiritual que tuve. Ese fortalecimiento espiritual llegó más o menos desde el año 2010. Fue un proceso la verdad, pero siento que desde el 2010 con el primer encuentro, con el primer retiro espiritual que se hizo en la iglesia, empecé como a, bueno, estaba, como les decía, sentía que estaba como entre dos mundos, ¿sí? Como que en el mundo de Cristo, de conocer en los caminos de Dios y todo en la iglesia, y está en el otro mundo de no sé, como un poquito alejada, no dejar de creer, pero alejadita de Dios, ¿sí? Exactamente, como estar en el sistema, como que aquí, allá, ¿qué es eso? Entonces, llega este retiro espiritual, que de hecho recuerdo que se llamaba, que este retiro tenía como nombre Liberación y Restauración Espiritual, fue para el 2010, y empecé ese proceso, como que, venga, no, pero empecé a experimentar cosas, tener ese encuentro cercano con Dios. Luego llega para el 2011 el retiro que se llamó Tiempo en Intimidad con Dios, que recuerdo mucho que se basó en un salmo que dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, la verdad, ese encuentro también fue súper especial. A partir de ese entonces yo recuerdo que ya empecé como el proceso del servicio, empecé a ministrar en la alabanza y tocando el piano, empecé como a aprender, entonces pues fue como algo muy bonito porque ya me empecé también a comprometerme, a interesarme, a comprometerme con Dios. Entonces, y el tercero, que la verdad yo digo que fue como la cerecita del pastel, fue el retiro que se llamó Avivando el Fuego que hay en ti. Se encendió el amor. Ahí, sí. De hecho, está en segunda de Timoteo, si no estoy mal, capítulo 1, versículo 6, que es cuando se le dice, aviva el fuego del don que hay en ti, que fue puesto por imposición de manos. Entonces se basó en ese texto, y ese texto yo siento que fue el que avivó ese fuego, esa fortaleza espiritual. Yo creo que ahí fue donde marcó un antes y un después, y donde yo decidí, como tal, seguir a Cristo. Ahí fue donde yo tomé la decisión, porque a pesar de nacer cristiana, de nacer en cuna cristiana, yo siento que uno también debe tomar la decisión. Como dice nuestro Señor Jesucristo, pues si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, Jesús dice, tome su cruz, es decisión, y sígame, es tu decisión. Entonces yo siento que ahí fue donde yo decidí seguir a Cristo. Pero sí conocemos y sabemos que Jesús en su palabra, Él dice, sí, toma tu cruz, pero también debe existir unas ciertas intervenciones. Sí. En el caso de que pues hay muchas personas que quizás puedan nacer en cuna cristiana, y los tiempos postreros pueden ser malos para ellos porque simplemente toman la mala decisión y porque no hay una buena intervención de parte de los padres. Mire que la palabra de Dios dice en Proverbios 26 donde esos proverbios que nos marcan, que nos dan instrucciones, dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Sí, obviamente, digamos que la fortuna de Jessica de nacer en cuna cristiana le daba como un porcentaje de que iba a estar en las líneas de Cristo. Pero si yo creo que si los padres no hubiesen dado, o más bien el padre, porque fue el que más intervención tuvo como pastor, como siempre estuvo, ya que sabemos de que su mamá tuvo ciertas caídas, pero ella recibió esa instrucción y ya llegó el momento en el que Dios hizo en ella lo que había iniciado su papá, en este caso pues nuestro pastor. Entonces lo que quiero decir es, si no hay cierta instrucción de parte de los padres, o por lo menos esa, entre comillas, porque es como lo conocen, esa obligación de vamos a la iglesia, pues nosotros no vamos a saber, no vamos a conocer. Cuando ya conocemos es cuando ya se nos viene la toma de decisiones.
Sí. Amén. Sí, Hay así algo que me parece muy importante de este versículo y es que la Biblia dice instruye al niño. O sea, no se Ajá. refiere solamente instruye al niño que no nació en una cuna cristiana, sino al niño. O sea, se refiere a algo en general, como algo global. Entonces es muy importante saber esto y tenerlo en cuenta, de que es muy importante cuando los padres están como en ese proceso y en ese acompañamiento, como lo dice José, y no los dejan como solos, porque siempre están Sí. allí. Yo recuerdo que mi mamá también con mi hermanito, usted tiene que ir a la iglesia, esto y lo otro. Entonces sí es muy importante cuando hay ese apoyo de los padres. Yo tengo una Sí. pregunta, Pregunta. o sea, ¿cómo Te vivió, cómo vivía usted más bien ese proceso de estar en un mundo paralelo, digámoslo así, Ajá. donde usted aquí podía hacer lo mismo que allá, pero lo de allá no lo podía hacer acá? ¿A qué me quiero referir? Mi pregunta exactamente es, ¿su familia o parte del núcleo familiar también, digamos, que la obligaban o le influenciaban a hacer cosas que no eran de parte de su papá? Por ejemplo, su mamá y su hermano y sus primos y todas esas personas, pues la influenciaban a tener esas malas actitudes. ¿Usted cómo afrontaba pues esa fuerza del Sí. sistema? Pues bueno, la verdad es que sinceramente pues nunca sentí como tal algo así como una obligación o como que, por ejemplo, que no sé, Una mi presión. mamá o una Que le presión dijera me- no vaya con que su me papá, dijeran, pero vaya conmigo. sí. Él o yo. Sí, bueno, no recuerdo en este momento, quizá haya pasado, no sé, de pronto en algún momento, sí, por ejemplo, sí recuerdo una vez en Si lo están diciembre, viendo, comenten, digan a ver. mamá, papá, sí recuerdo un diciembre que fue, creo que fue un 24, yo recuerdo que fue un 24, que fue algo muy, muy especial, no sé si por ejemplo mis papás recuerden cuando vean este video, este podcast. Yo recuerdo que para ese diciembre fue un 24, 25 que se hizo la reunión, era un domingo, creo que caía domingo, entonces había reunión, los domingos para ese inicio lo hacíamos en la tarde la reunión, entonces yo recuerdo que esa vez, no sé por qué, pero mi papá se fue y yo no fui con él, pero después llegamos a la iglesia mi mamá, mi hermana y yo, o sea, yo sí tengo ese recuerdo de que fuimos. Y fue como un regalo, como para él, algo así. Tan Entonces, sí, claro, llegamos y fue sorpresa, sorpresa para mi papá, él estaba predicando en ese momento. Y pues creo que fue algo muy bonito. Pero volviendo a la pregunta que hacía José, o sea, no, nunca sentí pues como ellos a eso, sino que sí de pronto yo era la que me sentía como que no, pero es que yo qué hago, o sea, como que no, igual, por ejemplo, lo que dice en Jeremías, conviertas en ellos a ti, no te conviertas a ellos, ¿no? Entonces, claro, de una u otra forma siempre hay como esa presioncita, como de querer tratar de hacer cosas para encajar, aunque yo la verdad nunca me sentí que encajaba. Me pasaba mucho también en el colegio, de hecho sí siento que hubo más presión en el colegio. ¿No le hacían bullying? A mí me hacían bullying. Pues mira Por ser que cristiano. no bullying como tal, pero sí siento que a veces no hablaban conmigo ciertas cosas porque pues claramente yo no compartía Eran lo mismo que prudentes. ellas. Entonces, claro, no me sentía aislada, ¿sabes? O sea, yo me sentía aislada. Porque, claro, se hacían grupitos a veces y ellas hablando de sus cosas. Por ejemplo, llegaban, ay, ayer estuvimos en tal parte y sí, en fiesta, que no sé qué. Y yo como que, ¿por qué no hablamos de otro tema? Era porque como ellos tenían temas, pero Ajá. de lo digamos de cosas Sí. que usted no hacía, obviamente. Claro, o sea, y era porque, por ejemplo, ellos salían un fin de semana y ya estamos hablando de, pues, ya cuando 17 años, 16 más o menos, ¿no? Ya en la secundaria. Ellas hablaban de que sí, de que salimos tal fecha y no sé qué. Más que todo eran los lunes. Los lunes eran súper difíciles porque, claro, veníamos de un fin de semana donde ellos habían salido con sus amigos y que conocía a fulanito y que ya empiezan los noviecitos. Entonces, claro, yo no me sentía en ese ambiente. Yo me sentía, en serio, me sentía como si no fuera lo que, no me sentía cómoda. Esos son los momentos en los que uno tiene que identificar Ajá. cuando Dios nos está haciendo a nosotros ese llamado. Sí, Sí, Porque así cuando es. uno empieza a sentirse incómodo, en el lugar equivocado, como que no encajo, porque aquí sí, aquí no, porque Sí. ellos no hablan conmigo, es porque hay otra persona que quiere hablar con nosotros. Amén. Amén. Y aún siendo hija de pastor, o Ajá. más bien y niña de cuna cristiana, tenía esta lucha. Y aún así, o sea, es que
hoy en día hay muchas personas que creen que porque el simple hecho de uno nacer en una familia cristiana, Sí. ya somos cristianos. Y creo Ajá. que Jessica nos está respondiendo eso porque ella vivió estas luchas con sus amistades, vivió la Sí. lucha de la exclusión En la casa también. en su casa, de, Sí, de para de dónde una u otra voy, si forma. mi mamá voy con mi papá. Entonces, Ajá. todo esto, o sea, acorde a lo que hablamos ahora, es una decisión. Sí, mira que yo tengo aquí un versículo, ahorita hablando de todo un poquito, en Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me pareció como muy acorde este versículo, porque de pronto Jessie de cierta manera se sentía mal, pero pues Dios la estaba como moldeando. Dios decía, no, tranquila, es que te estoy preparando para esto, para lo otro, para que sigas mis caminos. Entonces me parece como muy importante eso, y que de pronto en algún momento usted también se siente como excluido, se siente mal en el lugar que está, pero pues de pronto es porque Dios quiere hacer algo en su vida. Amén. Miren que es importante recalcar acá de todo lo que Jessie ha contado hasta el momento, de lo bonito que es el ver que fue una decisión de ella. Ya cuando comenzaron pues con los retiros y todo, que ella ya no vio tanto como ese compromiso moral con el pastor, sino que ya ella decidió como tal hacer esa amistad, esa relación bonita pues con el Padre. Miren lo que dice Mateo 16:24, dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. A mí me parece como muy chévere recalcar acá la importancia de que todo es una decisión. O sea, hay veces alguien puede llegar a pensar, no es que como ella nació, digamos, con todo ya hecho, entonces ella no tuvo luchas, ella no vivió tal cosa, pues obviamente, digamos, ella en comparación con nosotros, pues las vivió, digamos, en otro nivel, en comparación, pues lo que uno vivió. Pero mire que ella tomó la decisión de seguir, ella dijo, yo estoy dispuesta a seguir, y la presión en el colegio no es sencilla. De pronto uno ya, pues ya graduado de la universidad o todo, uno dice, bueno, ya. Pero cuando uno lo vive en el colegio, la presión, por ejemplo, que ella sentía que el grupo, entonces que evitaban temas, entonces que la excluían, que ella no se sentía cómoda, y mire tan chévere que es cuando uno dice con esa confianza, yo no me sentía bien. O sea, ella estuvo dispuesta, digamos, a soportar como esa exclusión que decía José, a soportar que no la tuvieran en cuenta para ciertos temas, pero ella tomó su cruz y dijo, no, o sea, yo voy a hacer es lo que a mi padre le gusta. Entonces, que podemos darnos cuenta de que con todos estos testimonios que hemos dado, todos hemos tomado la decisión de seguir al Señor. Amén. No hemos sentido como la presión de que es por esto, es que es por lo otro. Sí. Independientemente, todos tomamos la decisión por los motivos que hayan sido. O sea, Jessie dijo, no, yo ya, o sea, siento que es lo mejor, independientemente de digamos, lo que ella podía vivir en el colegio, sino que ella tomó la decisión, y realmente es muy bonito ver que aún con esas bases uno no se siente obligado a hacerlo, sino que realmente es esa disposición en el corazón que dices, todo lo bonito del Señor, yo me comprometo con Él y lo hago. Bueno, yo quiero hacer, digamos que mencionar un versículo que está en Jeremías 15, el 17. En esta versión que tengo dice, no me he sentado a celebrar con los que andan en fiestas, me he sentado solitario porque te pertenezco. ¿Sí? O sea que Qué lindo. es El lo- versículo de Jessie. sí, exacto, porque yo creo que pasaba lo mismo cuando usted llegaba esos lunes Sí. y que no tenía con quién charlar, Ajá. o que todo el mundo hacía planes de fiesta y usted era ya partecita, pues era parte apartándose para Dios. Y mire que Amén. por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Él la respaldó en todo eso, y a pesar de las pruebas y todo eso, vemos que digamos, como quien dice, la sacó adelante, ¿no? En todo, y que llegó ese tiempo que usted nos mencionó que fue de avivamiento. Digamos que esto nos demuestra que por más, digamos, que así nazcamos en una cuna cristiana, o independientemente que no, es la decisión. Yo siempre digo que ser cristiano es una decisión, es un estilo de vida, Amén. donde nosotros por voluntad propia tomamos la decisión de seguir a Cristo, de apartarnos. Y bueno, digamos que aparte de eso, yo quería hacerle una pregunta, y es, ¿cómo es, digamos, a ver, cómo me explico? ¿Cómo es la relación, digamos,
con el pastor, teniendo en cuenta que es pastor y papá, ¿no? Porque yo me imagino que de pronto muchas Sí. personas dirán, es que es la hija del pastor, la preferida, no sé, Yo ¿cierto? creo, Entonces, yo creo que eso es mero combo. ¿cómo es como esa 2P, relación? pastor y papá. Eso. Pues mira, la verdad, yo siento que eso pues sí viene como de Dios, ¿sí? Porque yo nunca sentí como tal, como no saber de pronto identificar, por ejemplo, cuando me habla él como pastor o cuando me habla como papá. O sea, la verdad yo siento que fue Dios el que me ayudó en ese proceso. Porque de hecho, pues no sé si ustedes han notado, yo creo que sí. Y en la iglesia yo a él le digo pastor. Le digo nuestro pastor y todo. Incluso cuando terminamos la alabanza y damos paso al pastor, siempre decimos con nosotros nuestro pastor. Entonces, yo no sé por qué en el ambiente cuando estamos en la iglesia, él es mi pastor, ¿sí o qué? Pero en la casa, pues papi. A veces de vez en cuando en la iglesia me sale papi. Pero mira que sí siento eso, sí siento, y de hecho cuando él me ha hablado pues como pastor, yo lo entiendo, sé que también es mi autoridad, tanto en casa como también en la iglesia. Pero creo que es Dios, la verdad siento que es Dios el que me ha ayudado como a diferenciar. Sí, a diferenciar. Mira que, ¿quieres decir algo? Sí. No, que yo iba a decir que ahorita pues que Jean nombró el versículo de Jeremías, estaba pensando Sí. yo que la vida cristiana se asemeja mucho como en esas carreras que hay subidas, bajadas. Ajá. Entonces yo creo que por lo Sí. menos hay etapas donde hay gente que se queda, así como en esas maratones que va mermando y mermando gente. Entonces mire que por lo menos la época que decía Jessie de la adolescencia fue una picada, o sea, una subida y bien alta, porque mucha gente se puede quedar allí. Entonces a veces uno, digamos, como que habla de, uno puede llegar a pensar, cierta etapa, pero hay gente que se queda en etapas. Entonces son como cosas que a uno también lo ayudan como, o sea, eso da como moral espiritualmente, de que uno dice, bueno, o sea, todo el mundo ha pasado por sus luchas, pero también todo el mundo las ha sabido sobrellevar, ha salido de ellas. Entonces uno logra ver que aun como la vida ya fuera en el sistema es difícil, la vida con el Señor también lo es. Y tiene sus complicaciones y tiene sus luchas, pero la óptica es completamente diferente. Entonces a lo mejor alguien puede llegar a pensar, no, es que la vida de ella fue súper sencilla, porque no, es que cristiana, y mire que no, o sea, mire que ella también tuvo sus picadas, sus bajadas. Mira que Erika justamente me hizo acordar de que no les he contado, pero la cuarta etapa, o sea, no les he contado, llegué hasta la tercera y empezamos a hablar, ¿cierto?, de hacer preguntas, pero justamente Erika me acaba de recordar la cuarta etapa, la etapa que digo que fue precisamente esa etapa de bueno, con Cristo también se tienen dificultades y problemas, o sea, no es color de rosas como de pronto alguien o alguna persona pueda llegar a pensar, sí, se viven pruebas. Pero como decía Erika, pues uno tiene otra óptica porque está con Cristo y es nuestro Dios quien nos ayuda a superarlas. Pero mira que hubo una etapa en mi vida que la verdad me fue muy difícil, y es que yo tengo miopía y astigmatismo, es un problema visual. Y yo sé que hay muchas personas que de pronto también pues va a decir, ay, pues yo también tengo lo mismo, eso no pasa nada. Ya me puede decir. Pero lo que pasaba conmigo es que yo tenía la enfermedad bastante avanzada, ¿cierto? Y resulta que cuando yo empecé ese proceso, de hecho, cuando yo estaba chiquita, yo recuerdo que yo me hacía muy pegada al televisor, ¿sí? Y mis papás me regañaban. Mi papá me decía, hija, pero es que se va a dañar la vista, se va a dañar los ojos, aléjese. Sí. Ella quería Resulta que meterse al allá con los parecer, como que yo ya desde pequeña empecé, o sea, ya tenía esa deficiencia visual. Alguna vez una optómetra me comentó que posiblemente haya sido de nacimiento, o sea, no lo sé, no lo tengo comprobado, no hay Solo Dios lo comprobación sabe. científica de ello, pero sí me comentó, me dijo, porque es que sí era bastante avanzada esta miopía. Y año tras año, la verdad, en esa época mi temor era ir al optómetra, o sea, la verdad era ir a esa revisión anual, ese examen anual, porque año tras año esa enfermedad se disparaba. Yo recuerdo que avanzaba muchísimo. Yo empecé, si no estoy mal, como en -4, ya eso era muchísimo, si no estoy mal, no recuerdo bien las cifras, pero yo llegué a avanzar hasta -8, fue muchísimo. De hecho, ustedes ahí sentados, yo no los veía. O
yo no los podía ver, diferenciar bien, ¿no? Veía una sombra ahí como un palo. Y eso fue... Y eso fue muy fuerte, la verdad fue muy fuerte, y una época en que, sin mentirles, yo ya en mi proceso como tal, yo me acuerdo que lloraba, yo le oraba a Dios y yo cerraba los ojos y yo creía que cuando iba a abrir, decir amén y amén y abrir a los ojos, ya iba a ver perfecto, porque yo sabía que nuestro Dios, que mi Dios era un Dios que podía hacer milagros, era un Dios que podía hacer cosas que para Él no había nada imposible, porque yo leía en la Biblia cosas cuando Él sanaba, que Él sanó a un ciego, y yo decía, Dios, pero si usted sana a un ciego que no veía nada, ¿cómo no me van a sanar a mí que pues veo un poquito? Ya hizo cirugías antes. Ya había hecho cirugía, sí, ya era un cirujano como tal. Entonces yo me acuerdo, yo muchas veces oraba, créame, lloraba intensamente, arduamente, cerraba los ojos y yo creía que cuando lo iba a abrir iba a ver perfecto. Ese era mi sueño, esa era mi mayor petición, yo me acuerdo. Y puedo decir que también la petición de mis padres, porque yo sufrí muchísimo, o sea, muchachos, y pues las personas que ven este podcast, fue muy difícil para mí, fue muy difícil. Y a mí recuerdo que para esa época yo cuando leía ese versículo de Pablo, que le oraba a Dios, porque pues Pablo también sufrió de una enfermedad visual, si no estoy mal. Y yo recuerdo que cuando yo leí ese versículo, que el Señor como que dice 3 veces he orado al Señor, yo le oré como más de 3 veces, Ahí pero Dios, orar sin cesar. Sí, literal. Yo me acuerdo, yo cuando leía el versículo que Dios le decía, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Uy, yo leía eso y yo decía, Dios, pero ¿cómo no me va a sanar? O sea, pues imposible. Y la verdad fue muy difícil. Pero mira que llegó una etapa donde, bueno, ya hubo el recurso, pudimos ir donde un oftalmólogo. Fue particular porque pues lastimosamente la salud no lo cubre, porque para ellos esto es estético, que no entiendo por qué no debería ser así, pero para la salud es así. Entonces, que la gente se queda ciega por hobby. Sí, porque quiero. Ajá, imagínate, yo recuerdo que cuando empecé el proceso, a mí me dijeron eso en mi EPS, que no, que eso era estético. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces me tocó, bueno, ya hubo los recursos, empecé pues como en el especialista, este proceso, y resulta que eso no es como que yo me quiero operar y ya, no, va a haber un proceso antes donde empiezan a analizar a la persona, si es óptima, si el ojo está en condiciones óptimas para operar. Resulta que, bueno, pasé esos exámenes, pero ¿qué pasa? A mí no me podían hacer la cirugía normal que hacen con láser porque yo tenía la enfermedad muy avanzada. Y si me la hacían, yo iba a, pues prácticamente una vez me dijo el doctor, usted va a quedar igual, ¿para qué entonces? Y yo, ¿cómo así? Me tenían que hacer un procedimiento que era como 3 o 4 veces más caro. Ustedes se pueden imaginar, yo me acuerdo que yo ese día salí de esa cita y yo salí destruida, la verdad, o sea, yo me acuerdo que yo fui con mis papás y cuando yo me subí al carro donde estaba mi papá esperándonos, yo recuerdo que yo lloraba y mi papá decía, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nos decía mi mamá también creo que lloraba conmigo y cuando le dijimos, no, es que pasa esto y la cirugía vale tanto, o sea, mi papá hubo un silencio y mi papá me dijo, no, pero tranquila que algo se va a hacer. Fue como estilo Abraham cuando Isaac le pregunta, pero ¿dónde está el cabrito? Cuando iba a ese sacrificio y Abraham le dice, Dios se proveerá. O sea, prácticamente yo sentí ese texto en mi vida en ese momento, mi papá diciéndome, Dios se proveerá. Y la verdad fue así, Dios envió esa provisión de una u otra forma y empezamos a trabajar y Dios empezó a abrir puertas, a tocar corazones y lo pudimos hacer. Pude hacerme esa cirugía, de hecho primero me operaron un ojo y luego el otro porque pues no podían los dos a la vez. Y para la gloria y honra de Dios, de pronto alguien puede decir, pero tan raro, o sea, por Dios, ¿por qué no la sanó? Si ella era cristiana, si ella nació desde chiquitica en el camino, si nunca se alejó de Dios, si nunca estuvo compartiendo cosas del sistema. Pero mira que a veces Dios permite ese tipo de cosas para enseñarnos algo también. Y siento que para esta etapa en mi vida, Dios enseñó muchísimas cosas, no solamente a mí, sino por ejemplo también a mi familia, porque nos unió más, siento que nos fortaleció más. Y como les decía, muchas personas también de la iglesia nos ayudaron muchísimo, o sea, fue algo que Dios utilizó, Dios actúa de formas muy sobrenaturales que a veces uno no puede entender, pero wow, son cosas que a hoy digo, bueno, por algo sucedió. Y creo que estas han sido como tal
las etapas que desde entonces yo puedo decir que la verdad Dios ha estado conmigo. Y de hecho hay una frase que hace un poco el pastor, justamente fue este año, que el pastor en una prédica, bueno, mi papá, ven, le digo así, él decía en la prédica, hagan lo que ustedes saben hacer, que Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Y ese texto, yo me apropié de ese texto y yo siento que ese texto es mi vida, la verdad, porque es así. O sea, yo empecé y yo me dediqué cuando tomé la decisión de seguir a Cristo, de una con todo, empecé también a ministrar en la iglesia, a servir en la iglesia. Y siento como Dios también empezó a abrir puertas. Yo me dedicaba a servicio a Él y Dios empezaba a abrir puertas. Y al día de hoy, Dios no me ha dejado sola, ni a mí ni a mi familia. Me gustaría citar, no sé si será ese el que decimos de Pablo, que está en 2 de Corintios 12, 8 Sí. en adelante. Ajá. Dice, es muy fuerte, ¿no? Sí, Dice, bastante. le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia. Sí, amén. Pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Entonces, Amén. yo creo que es un versículo y digamos lo que Jessica dice, que por más que ella le pidió a Dios, y sabemos que, y eso pasa muy común, ¿no? Que le pedimos a Dios cosas y lo pedimos pero a nuestra manera, Sí. pero lo que no sabemos o con lo que no contamos es que Dios lo hace a su manera y lo hace mejor. Que la Biblia dice Amén. que no sabemos pedir como nos conviene. Eso. Amén. Pero nuestro Padre Amén. sí sabe. Pero Amén. entonces yo quiero, Sí. bueno, yo también quiero exaltar algo, o exaltar no, más bien darle como cierto voto ganador a la iglesia, porque yo fui testigo del proceso de lo de la cirugía Sí. y todo esto. Pues yo no estaba tan metido en la familia, yo estaba ahí como picando por los laditos, pero cuando yo me di cuenta de eso y fácilmente yo pude haber dicho, no, esta mujer está ciega, yo me voy. Porque es que he visto casos, ¿no? Donde Sí, hay cierta sí, es discriminación, porque la mujer no ve, porque la mujer esto, porque la mujer lo otro. Ujú. Y yo antes como que quise apropiarme más de eso y yo dije, bueno, no sé, tuve un sentir y yo dije, tengo que meterme en este cuento porque ella necesita. Yo no tenía la plata que se, pues, porque yo no la tenía, ¿no? Yo no iba a decir, vea, tengan este milloncito. Venga, lo regalo. Pero también podría yo decir en el momento de que, bueno, la plata es lo de menos. La plata se consigue, se vende un carro, se vende una propiedad, Sí, sí. lo que haya en el momento. Sí. Y listo, se pagó y ya fue. Pero yo empecé a entender de que eso era una cuestión de más que dinero, era una cuestión de fe. Amén. Yo quiero citar la palabra en Santiago 4, 14 al 16, pero voy a leer solo el 14. Donde dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Voy a seguir. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Esto también es muy fuerte, porque no solamente aquí la palabra de Dios está hablando de que tiene una enfermedad, sino que también si la persona está pecaminosa, pues de una vez la vamos limpiando. O sea, eso va siendo un combo completo. Cuando sucedió esto, el pastor, recuerdo mucho que allá arriba en el púlpito nombró esto, que había un problema con la hija del pastor, y entonces él pidió ayuda a la iglesia, y me acuerdo mucho que la primera ayuda que él pidió fue oración, y hay que orar por ella, hay que orar, y que hermanos, hay que tener fe, es muy costosa y todo eso. Y entonces ahorita podemos ver que en la palabra de Dios se vivió esto muchas veces. Y mire que aquí dice, si hay alguno de ustedes enfermo, pues entonces llamemos a los ancianos de la iglesia. Y cuando dice los ancianos no está diciendo pues al que ande con el bastón más agachado, no. Una cosa es que cuando uno es anciano espiritualmente es que usted ya lleva cierta experiencia, Sí. entonces esos son los llamados a la oración porque son los más estables. Y cuando empezamos a orar y se empezaron a dar las cosas lentamente, me acuerdo mucho que cada oración de cada domingo, del jueves o del martes que hacían para ese tiempo, siempre se tenía en cuenta la oración por Jessica, la oración por la vista, por la restauración de la visión, y etcétera, y etcétera, y eso se... Y bueno, y toda esta serie de cosas y esta serie de actividades que fueron las que llevaron a que este milagro se diera y a que esta cirugía pues
tuviese éxito, ¿no? Amén. La base de ese éxito y la base de todos los éxitos es Dios. Amén. Amén. Mira que justamente el tema de la cirugía no solamente era porque fuese costosa, sino que había un riesgo de que a pesar que se invirtiera toda esa cantidad de dinero, posiblemente no me serviría. Había esa posibilidad, porque de hecho pues tenían que implantarme pues algo en el ojo y resulta que había la posibilidad de que mi ojo rechazara esto, porque pues era algo extraño para el cuerpo. Entonces había ese riesgo y precisamente por eso la oración era tan importante y es tan importante, porque yo digo que pues fue Dios en todo, en las manos de ese cirujano operándome, en el proceso que mi ojo recibiera bien este elemento extraño, y fue prácticamente Dios. Yo digo que Dios no solamente estuvo en esa etapa de mi vida, sino en todas ha estado Él presente. Y desde el día 1, mejor dicho, cuando llegué a este mundo, yo siento que Dios siempre ha estado conmigo. Amén. Amén. Así es. Amén. Bueno, Sí. creo que podríamos también, bueno, no nos extendamos más y más Ya. bien podríamos despedirnos. Amén. Primero que todo, despedir. ¿Vas a decir Sí, algo ahí? yo quiero Listo. leerles un versículo de la Biblia que dice así, en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y Amén. hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Entonces, Amén. podemos ver Sí. que el respaldo de Dios siempre va a estar, que no es fácil como ya lo veníamos diciendo, pero con Dios todo va a ser posible. Amén. Sí, No es así lo es. mismo las dificultades solo a que vivamos Ajá. dificultades con Cristo. Son Ajá. muy diferentes. Sí, es Listo. verdad. Bueno, yo quería hacer un paréntesis y quiero agradecerle pues tanto a mis compañeros, hermanos en Cristo, tanto a ustedes por el apoyo que hemos tenido hasta ahora, porque hoy estamos culminando esta saga de testimonios Amén. donde nos estamos dando a conocer de quiénes somos, con Sí. transparencia, lo que Amén. hemos vivido con y Proceso. sin Cristo, pues en el caso de nuestra hermana Jessica, que ha vivido pues dentro de una Siempre con familia Cristo. cristiana, siempre con Cristo, Pero no siempre, tuve que tomar la pero decisión. lo que queremos es dejar como ciertas enseñanzas y esperamos que así como nosotros hemos aprendido Amén. Amén. a vivir esto, como ese hijo pródigo, como Job, como aquella hija de pastor, o más bien digámoslo como aquel Jesús que nació en ese hogar, Amén. ¿sí? Como esa persona que tuvo una familia idónea, tuvo una familia más bien con una ideología tradicional, muy aparte de lo que es la vida cristiana, como aquella también hermana que vivió sus traumas, que vivió su cierto acoso, aquel fuerte testimonio. Se los voy a ir dejando también Amén. aquí en pantallita todos los videos, Ujú. y vamos a estarles contando más adelante lo que es, o más bien, quiénes son los que nos acompañan a nosotros en nuestra iglesia. Les vamos a contar Sí. cómo se llama nuestra iglesia, quién es nuestra iglesia, quién es nuestro pastor y Amén. papá de Jessica, y les vamos a enseñar físicamente en un video pues lo que son las instalaciones de nuestra iglesia. Así que Amén. no se pierdan, vayan estando muy pendientes, activen notificaciones, suscríbanse y comenten todo lo que ustedes quieran. Dios los bendiga y un saludo de Transformados Podcast. Que nos Dios los bendiga.